Pasando al mundo por internet. Y la Iglesia celebra a San Cirilo de Jerusalén, obispo de Jerusalén, doctor de la Iglesia, y se ha puesto muy de moda por sus catequesis antes del bautismo y después del bautismo, en que va instruyendo a los fieles, a los recién bautizados, en el camino de la fe, que su enseñanza nos siga iluminando a cada uno de nosotros. Y las intenciones para este día son las siguientes: por el cumpleaños 15 de María José Jiménez Campos, y está por acá, felicidades. A San Antonio de Padua por un favor recibido, cumpleaños de Sofía Maduro, en 2 años, felicidades, si está por acá. Cumpleaños de Nani Zamudio por las intenciones por el empleo de María Fernanda Carso, y el eterno descanso de los hermanos Gloria Berrocal Martinelli, Jorgen Slot Jaramillo, Henry Javier Pérez en su 10º mes, Juliana Wong, Carmen Palacios, Mauricio Montenegro, las ánimas del purgatorio, y pidamos también por cada uno, por las necesidades que tenemos en alma y cuerpo, los que se acogen a nuestras oraciones, situaciones en la calle que vemos, por el país, por el mundo, con todo lo que estamos viviendo. E iniciemos nuestra celebración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia y la paz de Dios Padre y de Jesucristo, que nos amó y nos purificó de nuestros pecados, con su sangre esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Al iniciar estos santos misterios, reconozcamos con humildad que somos pecadores, que necesitamos de la gracia de Dios para dejar muchas cosas, que necesitamos del auxilio para esa conversión continua. Decimos todos juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Dios nuestro, que por medio del obispo San Cirilo de Jerusalén condujiste admirablemente a tu iglesia a comprender con más profundidad los misterios de la salvación, concédenos por su intercesión conocer de tal manera a tu Hijo que podamos participar abundantemente de su vida divina.
el que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Nos sentamos y escuchemos las lecturas de este día. Lectura del libro del Génesis. Jacob amaba a José más que a todos sus demás hijos, porque lo había engendrado en la ancianidad. A él le había hecho una túnica de amplias mangas. Sus hermanos, viendo que lo amaba más que a todos ellos, llegaron a odiarlo al grado de negarles la palabra. Un día en que los hermanos de José llevaron a Siquem los rebaños de su padre, Jacob le dijo a José: «Tus hermanos apacientan mis rebaños en Siquem. Te voy a enviar allá». José fue entonces en busca de sus hermanos y los encontró en Dotán. Ellos lo vieron de lejos y antes de que se les acercara, conspiraron contra él para matarlo y se decían unos a otros: «Ahí viene ese soñador, démosle muerte. Lo arrojaremos en un pozo y diremos que una fiera lo devoró. Vamos a ver de qué le sirven sus sueños». Rubén oyó esto y trató de liberarlo de manos de sus hermanos, diciendo: «No le quiten la vida ni derramen su sangre. Mejor arrójenlo en ese pozo que está en el desierto y no se manchen las manos». Eso lo decía para salvar a José y devolverlo a su padre. Cuando llegó José a donde estaban sus hermanos, estos lo despojaron de su túnica y lo arrojaron a un pozo sin agua. Luego se sentaron a comer y, levantando los ojos, vieron a lo lejos una caravana de ismaelitas que venían de Galaad con los camellos cargados de especias, resinas, bálsamo y laudano, y se dirigían a Egipto. Judá dijo entonces a sus hermanos: «¿Qué ganamos con matar a nuestro hermano y ocultar su muerte? Vendámoslo a los ismaelitas y no mancharemos nuestras manos. Después de todo, es nuestro hermano y de nuestra misma sangre». Y sus hermanos le hicieron caso, sacaron a José del pozo y se lo vendieron a los mercaderes por 25 monedas de plata. Los mercaderes se llevaron a José a Egipto. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Recordemos las maravillas que hizo el Señor. Recordemos las maravillas que hizo el Señor. Cuando el Señor mandó el hambre sobre el país y acabó con todas las cosechas, ya había enviado por delante a un hombre, a José, vendido como esclavo. Recordemos las maravillas que hizo el Señor. Le trabaron los pies con grilletes y rodearon su cuerpo con cadenas, hasta que se cumplió su predicción, y Dios lo acreditó con su palabra. Recordemos las maravillas que hizo el Señor. El rey mandó que lo soltaran, el jefe de esos pueblos lo libró, lo nombró administrador de su casa y señor de todas sus posesiones. Recordemos las maravillas que hizo el Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús.
tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo esta parábola. Había una vez un propietario que plantó un viñedo, lo rodeó con una cerca, cavó un lagar en él, construyó una torre para el vigilante y luego lo alquiló a unos viñadores y se fue de viaje. Llegado el tiempo de la vendimia, envió a sus criados para pedir su parte de los frutos de los viñadores. Pero estos se apoderaron de los criados, golpearon a uno, mataron a otro, y a otro más lo apedrearon. Envió de nuevo a otros criados en mayor número que los primeros, pero los trataron del mismo modo. Por último les mandó a su propio hijo, pensando: a mi hijo los respetarán. Pero cuando los viñadores lo vieron, se dijeron unos a otros: este es el heredero, vamos a matarlo y nos quedaremos con su herencia. Le echaron mano, lo sacaron del viñedo y lo mataron. Ahora díganme, cuando vuelva el dueño del viñedo, ¿qué hará con esos viñadores? Ellos le respondieron: dará muerte terrible a esos desalmados y arrendará el viñedo a otros viñadores que le entreguen los frutos a su tiempo. Entonces Jesús les dijo: ¿no han leído nunca en la Escritura la piedra que desecharon los constructores? Es ahora la piedra angular. Esto es obra del Señor y es un prodigio admirable. Por esta razón les digo que les será quitado a ustedes el reino de Dios y se le dará un pueblo que produzca sus frutos. Al oír estas palabras, los sumos sacerdotes y los fariseos comprendieron que Jesús las decía por ellos y quisieron apedrearlo, pero tuvieron miedo a la multitud, pues era tenido por un profeta. Hermanos, palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, hermanos, nos sentamos un momento. ¿Y qué podemos decir de esta palabra de Dios que el Señor nos ha dado en este día? Bueno, pues es una invitación a la confianza, a pedirle al Señor que nos ayude a confiar en Él, que su obra Él la va haciendo con nuestro discernimiento y que nos ayude a pensar las cosas que hacemos. No nos queda más remedio que pedirle a Dios eso, porque la primera lectura nos presenta la historia de José, que se tiene el mismo nombre que de San José, que lo tenemos el día de mañana, y que de alguna manera cumple la función de San José, custodio de la Sagrada Familia, jefe de la Sagrada Familia, y que lo coloca a José, el hijo de Jacob, como el administrador de la casa del faraón. Y esa función la va haciendo José, el padre adoptivo de Jesús, y que nos recuerda a nosotros de alguna manera en esta novena San José y en este tiempo de la Cuaresma, que tenemos que pedirle a Dios que su gracia vaya actuando en nosotros y nosotros sepamos administrarla, o más que administrarla, responder a sus llamados. Si en este tiempo hemos hecho ayuno, limosna, seguirlo haciendo, pero si podemos hacerlo discretamente, mucho mejor que algo que sea llamativo.
y también que lo unamos al amor que tenemos que tenerle a quienes, a nuestra familia, al esposo, a la esposa, a los hijos, compañeros de trabajo, subordinados, jefes, que ahí es donde tenemos que hacer realmente el verdadero ayuno, que es ese amor al hermano con sus cosas buenas y cosas malas que tenga, viviendo una obra de misericordia que es la séptima corporal, soportar a los hermanos en su forma de ser, en sus cualidades, y que nos vaya ayudando. Y acá vemos esta historia de José, sobre todo la parte final o la parte media, cuando José es enviado a Egipto, y que Dios, a través de los acontecimientos humanos, va demostrando su poder como Señor del tiempo y de la historia, que lo vamos a recordar con las palabras de bendición del cirio pascual para el sábado santo. Y también que dentro de la gente mala o que planea cosas malas contra otros, siempre puede aparecer algo bueno que nos cambie. Y eso que lo cambia y que va haciendo que Dios haga lo que tiene que hacer. Y por eso hemos dicho en el Salmo que recordamos las maravillas de Dios, y que las catequesis de San Cirilo de Jerusalén nos vaya ayudando en esta Cuaresma, cuando llegue la Pascua, a renovarnos en la gracia del bautismo. Renovar cada año la gracia del bautismo, saber que somos hijos de Dios, y que nos ayude a perseverar. Y también unamos estas lecturas con el Santo Evangelio, en que Jesús se hace eco de una situación agrícola de su tiempo, o más bien una situación socioagrícola de su tiempo, como hoy puede pasar. Muchos gobiernos, y esperemos que no venga ninguno, hablan de la reforma agraria, y una reforma agraria que solo sea dividir fincas y darle a quien dice que no tiene. Ya el tiempo nos ha enseñado que esas reformas agrarias no sirven para nada. Tienen que ir unidas a otra serie de cosas, pero muchos no lo quieren hacer porque significa perder votos, significa perder lo inmediato, y nos tiene que llamar a pensar a largo plazo. Y lo que vemos acá es la situación que muchas tierras en la época de Jesús ya tenían dueño. ¿Y qué hacían esos propietarios? Bueno, pues arrendaban las tierras a trabajadores que no tenían cómo, y ellos pagaban con una parte de la cosecha. Y cuando la cosecha no había sido lo suficientemente buena, se daban encontronazos violentos con muertos entre los servidores del dueño de la tierra, que iban a pedir el pago, y la gente que se veía en necesidades, y que darlo simplemente era pasar hambre, y se daban esos encontronazos. Y Jesús utiliza esa situación para hablarnos de esta parábola, donde vuelve a repetir la idea de la viña del Señor que aparece en el profeta Isaías, que es Israel. Y esta parábola la dice ya cerca de su pasión en Jerusalén. Y esto lo va a llevar a la cruz, porque repite lo del Evangelio de San Mateo, o más bien San Mateo repite en Jesús lo que él ya nos viene diciendo: oigan, aunque ustedes estén bautizados, recen, hagan oración, ayuno,
soporten a los demás, muestren cariño, pero siempre tenemos que pedirle a Dios la gracia de una continua conversión y no creer que ya estamos convertidos para que la gracia de Dios continúe actuando en nosotros con nuestra docilidad, porque no tenemos que creernos que por haber sido bautizados, venir de una familia religiosa, ya todo lo tenemos hecho o creer que ya está como dado, sino que tenemos que pedirle a Dios continuamente la gracia de que su acción salvadora siga actuando en nosotros y no creer que ya está todo hecho. Le pedimos al Señor su gracia para que su obra continúe en cada uno de nosotros actuando, que la obra de Dios continúe y nosotros, incluso con las maldades que podemos tener, con alguna envidia, Dios la transforme en algo bueno, que sepamos ser agradecidos hoy por dos personas que le dan gracias a Dios por su vida, otros que piden una gracia, pedirle a Dios que su gracia continúe actuando en nosotros, nos ayude a discernir para ver cuál es esa voluntad de Dios y nos ayude a dar esa respuesta como se la dieron los santos. San Cirilo, defendiendo la fe en su época, en el siglo IV, instruyendo a los que se preparaban al bautismo especialmente, animando a la oración. Recordemos que él fue obispo del lugar donde se hace la costumbre del Vía Crucis, o donde se inició el Vía Crucis, o la Vía Santa, como se ha llamado a través de diversos nombres y que se ha ido extendiendo por toda la iglesia. Hoy lo vamos a vivir por Zoom, y que esa oración junto con las que hagamos nos ayude en nuestro camino de fe y que esa fe se vaya verificando en la cotidianidad de cada uno de nosotros. Y le pedimos al Señor que se hace presente en el pan y en el vino, que su Espíritu nos siga renovando en la gracia del bautismo y al alimentarnos de su cuerpo, nos dé fuerza en este camino hacia el encuentro con Dios Padre, renovando la gracia de su llamado en el bautismo y pidiendo también por nuestro mundo y las diversas circunstancias donde nosotros estamos y vivimos. Y nos ponemos de pie, hermanos, y aprovechando este tiempo que nos es concedido, pidamos al Señor que acreciente en nosotros la capacidad de servirle con alegría y gratitud, y digamos: enséñanos a servirte, Padre. Por la Iglesia, que no ceda nunca a las seducciones de la riqueza y del poder que destruyen la verdadera dignidad del hombre, que acoja y manifieste a todos el poder de Dios, que es el amor más fuerte que la muerte. Oremos. Enséñanos a servirte, Padre. Por el Papa, los sacerdotes y los diáconos, que sean siervos dóciles a la voluntad del Padre, testigos auténticos del amor del Señor por la humanidad sufriente y necesitada de salvación. Oremos. Enséñanos a servirte, Padre. Por las naciones en las que la violencia, la arrogancia y la prevaricación de los unos contra los otros son situaciones cotidianas, que el Señor suscite personas capaces de restablecer la paz y educar para la convivencia, el respeto y el servicio recíproco. Oremos. Enséñanos a servirte, Padre. Por todos nosotros,
para que sepamos escuchar a aquellos que el Señor nos envía para corregirnos y hacernos descubrir la alegría de gastar nuestra vida con generosidad al servicio del Evangelio. Oremos. Enséñanos a servirte, Padre. Bueno, y pidamos en un momento de silencio por las necesidades que cada uno tiene a nivel particular, material y espiritualmente, por las cosas malas que hemos hecho, que el Señor nos ayude a arrepentirnos de ellas, pero también ver qué enseñanza sacamos. Si Dios lo ha permitido es por algo, hay que arrepentirse, pero también ver que algo va haciendo Dios. Él tiene fuerza para hacer de lo malo algo bueno, también para que nos ayude a animar a otros hermanos a que se alejen de las ocasiones de pecado, del mal. Por los que hoy han pedido que oremos por ellos, por el cumpleaños de María José Jiménez Campos, a San Antonio de Padua, por un favor recibido, el cumpleaños de Sofía Maduro en sus segundos años, cumpleaños de Nani Zamudio, por las intenciones, en especial el empleo de María Fernanda Corso y otros hermanos también. Padre de inmensa bondad, que has enviado a tu Hijo para restituirnos nuestra verdad de hijos tuyos, no te canses nunca de venir a nuestro encuentro y de derribar el muro de nuestro egoísmo y de nuestro rechazo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Todo lo poco que soy, yo te lo ofrezco. Todo el vacío que soy, yo te lo ofrezco. Todo el tiempo que perdí inútilmente, buscando gloria sin ti, yo te lo ofrezco. Todo el amor que manché con mi egoísmo, todo lo que pude ser y que no he sido, lo que pude salvar y se ha perdido, lo pongo en tus manos inmensas pidiendo perdón. Lo pongo en tus manos inmensas pidiendo perdón. Que tu misericordia, Dios de bondad, disponga debidamente a tus siervos para celebrar este sacramento y nos impulse a vivir fervorosamente entregados a ti por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo bendecir tu nombre. Padre rico en misericordia, ahora que en nuestro itinerario hacia la luz pascual seguimos los pasos de Cristo, Maestro y Modelo de la humanidad reconciliada en el amor. Tú abres a la Iglesia el camino de un nuevo éxodo a través del desierto cuaresmal, para que, llegados a la montaña santa con el corazón contrito y humillado, reavivemos nuestra vocación de pueblo de la alianza, convocado para bendecir tu nombre, escuchar tu palabra y experimentar con gozo tus maravillas. Por estos signos de salvación, unidos a los ángeles ministros de tu gloria, proclamamos el canto de tu alabanza diciendo: Santo, santo, santo es el Señor, hosana en las alturas, bendito
es el que viene, en nombre del Señor. En unión del coro de tus ángeles en el cielo, te alaba el coro de tu iglesia en la tierra. Hosana en las alturas, bendito es el que viene, en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad, por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen, coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen, beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y la resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, nuestro arzobispo José Domingo Ulloa y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se han dormido en la esperanza de la resurrección. Gloria Barrocal de Martinelli, Jorgen Slot Jaramillo, Javier Pérez en su 10º mes, Carmen Palacios, Juliana Wong, Mauricio Montenegro, las ánimas del purgatorio, los que han fallecido por la violencia en las guerras, en esta guerra, los que han muerto de COVID-19, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles Pedro y Pablo, Bartolomé, Juan el Bautista, San Roque, San Cirilo de Jerusalén, San Antonio María Claret, los beatos mártires claretianos, los siervos de Dios Jaime Clotet, Mariano Avellana, María Isabel Acuña, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones a través del bautismo, de esa llamada que el Señor nos ha hecho. Respondamos diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día.
Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Y la paz del Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Como hermanos nos damos la paz, movemos la mano, la cabeza, y a los que nos sintonizan también la paz. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros y danos la paz. Hermanos, este es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entre en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El sacerdote y la ministra extraordinaria se acercarán a los asientos para ofrecer la Sagrada Comunión en este momento. Por favor, no se muevan de sus sitios. Los que van a comulgar deben permanecer de pie y retirar la mascarilla. Se debe recibir la hostia en la mano y llevarla inmediatamente a la boca. Las manos juntas, poniendo la mano izquierda sobre la derecha. Si alguno se queda sin comulgar, por favor, avise. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Te alabamos, Señor, por tu cuerpo hecho pan. Ha venido el Señor a traernos la paz. Ha venido el Señor y en nosotros está.
a traernos la paz. Ha venido el Señor y en nosotros está. Siempre cerca de ti, juntos en el altar, siempre cerca de ti, en la patria eternal. Ha venido el Señor a traernos la paz. Ha venido el Señor y en nosotros está. Oremos. Concede a tu pueblo, Señor, salud de alma y cuerpo, para que habiendo recibido estas prendas de eterna salvación, te rogamos, Señor, que nos hagas dignos con tanta decisión hacia ellas, que podamos un día alcanzarlas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nos sentamos para los avisos. En este momento se hará la colecta. Agradecemos su generosidad con nuestra parroquia. Pueden realizar sus donaciones vía Yapi a nombre de Iglesia Santuario Nacional. Avisos parroquiales. Les animamos a colaborar en la campaña Obras del Santuario para proseguir la instalación de las puertas laterales y realizar la adecuación del pasillo de ingreso para las personas con necesidades especiales. Para más información, solicitar la carta con el sobre de donación a los voluntarios. Les animamos a colaborar en la campaña parroquial de recolección de útiles escolares para los niños del Darién y barriadas Gunas. Pueden traer su donación al templo o a la oficina parroquial. Tenemos en la oficina parroquial disponible el pan de la palabra en formato clásico y en la versión letra grande, con los textos de Semana Santa y Pascua. Les invitamos los viernes de Cuaresma a celebrar el ejercicio del Via Crucis en el templo parroquial a las 4:30 de la tarde. La parroquia está pensando en la posibilidad de habilitar 2 misas dominicales, sábado y domingo a las 4 de la tarde, pero requerimos de voluntarios para acoger a los fieles. Quienes estén interesados en apoyar, por favor contactarse con los voluntarios o con la oficina parroquial. Se les recuerda a los fieles que tengan nicho en la cripta del Santuario Nacional actualizar su expediente y mantenerse al día en el pago del mantenimiento. Más información al WhatsApp 61276226. Los talleres de oración y vida, Aprender a orar para aprender a vivir, los invita a la sesión de apertura que se iniciará el martes 29 de marzo a las 3 de la tarde en la parroquia Santuario Nacional del Inmaculado Corazón de María. Para más información, llamar al 398-0687 o al 290-3187. La salida se hará de forma ordenada. Les rogamos no quedarse dentro del templo, pues debemos proceder a la limpieza al finalizar la misa. Muchas gracias. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén.
Nuestra celebración ha concluido, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Estás en sintonía de Radio Claret Televisión Digital, evangelizando al mundo por Internet.